Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Advertencia del autor. Esto no es un libro sobre la CIA. Es decir, no se presenta en estas páginas un texto escrito ad hoc con la arquitectura y las dimensiones propias de lo que el sentido común llama un libro. Se trata más bien de algo parecido a un álbum de fotos instantáneas que al cabo de los años solo sirve para suscitar comentarios. Fulano está mucho más gordo ahora. O preguntas que nadie acierta a responder. ¿Qué habrá sido de Menganito? Aquí está la colección de fotos que pude tomar a la CIA en México durante los últimos 10 años. Nada fácil, créanmelo, pero sí muy estimulante. Cuando no se tiene una buena cámara y prácticamente se carece de experiencia y ayuda, la tarea no es sencilla. Además, el blanco es móvil, esquivo, confuso. Quizá por eso en este país pocos periodistas se interesan en el tema. Tomando el riesgo, uno ya no debe preocuparse si una o varias de las instantáneas resultan notoriamente imperfectas. A base de insistir se va logrando una mínima destreza y al cabo de los años uno va atrapando algo más que sombras. Investigar y poner al descubierto hombres y acciones de la CIA en México es una de las tareas más importantes en mi vida de periodista. Es una lucha personal en la que ciertamente me siento acompañado, asistido y comprometido por muchos otros mexicanos. Compartimos la creencia de que si un extranjero en México se dedica a espiar, a asesinar, a subvertir, a engañar y a corromper, es un peligroso enemigo al que urge descubrir, denunciar y, si es posible, atrapar. Con un solo fin: que se marche de aquí. En la primera parte del texto, el lector encontrará una charla ante estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM. Fue aquello como un resumen, como una visión de conjunto que esa noche quería presentar ante un público de jóvenes sobre lo que ha sido mi experiencia periodística sobre el tema. Siguen columnas: Para Control de Usted, Concierto Político, Red Privada, publicadas en El Día, El Sol, El Universal y Excelsior de 1973 a principios del presente año. Ahí se desenvuelven episodios de la CIA en México, tal como los pudo conocer el reportero, algunos remotos, que van desde el establecimiento de la primera sucursal mexicana de la agencia en tiempos de Ruiz Cortines, hasta las recientes presiones sobre el gobierno mexicano para hacerlo desistir de su política centroamericana. Destacan los crímenes que la CIA perpetró en México durante el tiempo en que fue dirigida por George Bush, la identidad de 4 jefes de la CIA en nuestro país y varios de sus agentes importantes quedó al descubierto por primera vez en el trabajo de un reportero mexicano. Recopilar, revisar y seleccionar textos y luego estar al cuidado de la edición fue inapreciable ayuda de mi amigo Miguel Ángel Sánchez de Armas. Agradezco también las palabras de estímulo de Elena Poniatowska y Héctor Aguilar Camín que aparecen en esta misma edición. En realidad ellos, como otros pocos amigos, han sido las mejores razones para continuar en la tarea. Manuel Buendía. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En esta nueva emisión de nuestro programa vamos a abordar un tema que es muy relevante por los hechos muy recientes de nuestra historia contemporánea, la presencia de la CIA en México, que levantó una serie de comentarios y discusiones, pero creo que se ha pasado por alto regresar a este texto de uno de los periodistas más destacados, más importantes de nuestro país, don Manuel Buendía. Y este texto, justamente, que se titula La CIA en México, es una obra del maestro Buendía, publicada en 1983, y que está básicamente dentro de los temas que habrían de interesarle a él profundamente. Por ejemplo, las actividades de la CIA en México, su presencia, las actividades de la ultraderecha mexicana, además,
el narcotráfico y la corrupción gubernamental, temas que desgraciadamente pues siguen estando muy vigentes y siguen siendo motivo de discusión y de análisis en medios de comunicación, en redes sociales y entre grupos interesados en la realidad mexicana. Manuel Buendía Telles Girón nació en Zitácuaro, Michoacán, en 1926. Fallece en condiciones trágicas, lamentables, violentas, en mayo de 1984. Su columna, Red Privada, se publicaba en el diario Excelsior y era reproducida por alrededor de 60 periódicos mexicanos en todo el país. Fue el periodista de mayor influencia en el panorama de la prensa escrita en México en la segunda mitad del siglo XX. La noche del 30 de mayo de 1984, Manuel Buendía salía de su oficina, localizada cerca del cruce de Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México, cuando un hombre descrito por testigos como alto, fornido, de corte y gorra militar, le disparó en 4 ocasiones por la espalda con un arma de fuego, matándolo instantáneamente a los 58 años de edad. Estas condiciones son simplemente pues misteriosas, contradictorias, enigmáticas, pues la verdadera identidad del asesino nunca fue esclarecida, ya que existen algunas fuentes que hablan sobre un hombre llamado Manuel Ávila Moro, un agente de la entonces Dirección Federal de Seguridad, que era la policía secreta, la encargada de hacer todas las labores de inteligencia, de espionaje al interior de nuestro país, de secuestro, tortura y desaparición, incluso con fines más políticos que de detener el crimen. Y esta persona, Manuel Ávila Moro, que se dice agente de la DFS, era nieto de Maximino Ávila Camacho, que era hermano de Manuel Ávila Camacho, expresidente de México, y que supuestamente ayudó al verdadero perpetrador del crimen a escapar en una motocicleta. Fue lo que hizo el tal Ávila Moro, o se presume que hizo. Esta última persona mencionada fue identificada como un coronel que 3 días después del delito fue hallado muerto en Zacatecas luego de ser asesinado con más de 120 puñaladas al cuerpo. Y bueno, en un artículo publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se nombra a este agente de la DFS, Rafael Mora Ávila, y se le identifica como el verdadero asesino de Manuel Buendía, que de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos seguía las órdenes que su jefe, el director de la DFS en ese entonces, José Antonio Zorrilla Pérez, le había encomendado. Zorrilla Pérez se encontraba siendo investigado por el periodista, por Manuel Buendía, debido a presuntos vínculos con el narcotráfico. Según investigaciones, el asesinato de Buendía había sido fraguado por el entonces secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, en una reunión realizada a inicios de abril del 84, por las denuncias que Buendía, en Red Privada, había hecho sobre la corrupción de los más altos círculos de poder en México involucrados en el tráfico de drogas ilegales. Pues en esas 2 columnas anteriores a su asesinato, Buendía hacía eco de una denuncia realizada por obispos católicos mexicanos, donde hacían notar la penetración del narcotráfico en las estructuras de poder en México. A esa reunión con Arévalo Gardoqui habrían asistido además el entonces secretario de Gobernación, no nos extrañe, Manuel Bartlett Díaz, proveedores de armas para el ejército, José Antonio Zorrilla Pérez, director de la DFS, y varios comandantes de dicha agencia. Buendía fue sepultado en el Panteón Jardines del Recuerdo, en Tlalnepantla, y algunos periodistas culpan a la organización Alfa 66 de estar detrás del asesinato de don Manuel Buendía. Esta organización Alfa 66 se dice es una organización paramilitar anticastrista que opera en el sureste de los Estados Unidos y que fue formado originalmente por exiliados cubanos en la década de los 60s y más activo en los 70s y 80s. Bueno, es parte de las varias teorías que hay en torno al asesinato de Manuel Buendía, pero como podemos ver, pues los temas están completamente intrincados, interrelacionados, enlazados, trenzados, diríamos, pues
uno conduce a otro. La intervención de la CIA, como sabemos, ha generado pues el apoyo a ciertas redes del narcotráfico en México, a organizaciones militares y paramilitares en Centro y Sudamérica. Y bueno, esto tiene que ver también, lógicamente, con la corrupción a nivel gobierno. No nos extraña que aparezca el nombre de Manuel Bartlett Díaz, porque también se le menciona mucho en el homicidio de este agente de la DEA, Kiki Camarena, y se dice, según algunos testimonios, que Manuel Bartlett, como secretario de Gobernación, estaba presente en los interrogatorios y tortura que se le hizo al agente Camarena, en donde también estaban agentes de la CIA. Entonces, bueno, todos estos temas nos llevan prácticamente por el mismo camino. Y es importante, decía yo, recobrar este texto de Manuel Buendía, porque nos habla de la historia. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la historia es un tema fundamental para entender y para poder transformar la realidad que nos ha tocado vivir. Si no conocemos la historia, pues somos susceptibles de caer en cualquier trampa que quienes se encargan de manipular los hechos, de inventar falsas historias o estas llamadas fake news, noticias falsas, pues nos ofrecen de manera intermitente y de manera brutal a través de las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a continuar con la lectura de este texto. Bueno, antes de hacerlo, sí también recuperar un poco de la historia de la CIA. ¿Qué es la CIA? La CIA, bueno, son las siglas de la Agencia Central de Inteligencia, que fue fundada en 1947. Ya existía un antecedente de la CIA con la Oficina de Servicios Estratégicos, la Office of Strategic Services, OSS, que empieza a operar durante la Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar que haya problemas de información, de lo que llaman inteligencia, que llevó a que pues supuestamente no se previera el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses. Entonces se decide crear esta oficina, la OSS, como una oficina independiente del FBI, que ya existía, que era la Oficina Federal de Investigaciones, y para poder evaluar, recopilar información, analizarla y realizar diferentes actividades para evitarle a Estados Unidos problemas en relación con otros países, lo que estaba ocurriendo en el extranjero. Entonces se crea esta organización en la Segunda Guerra Mundial, y en 1947 se transforma en la Agencia Central de Inteligencia, que va a tener pues un papel destacadísimo durante la Guerra Fría, que pues se deriva justamente del conflicto global de la Segunda Guerra Mundial por el control de pues las economías, del desarrollo de los países, de su orientación política, de sus alianzas económicas, y que se va a dar en dos polos: los Estados Unidos representando al bloque capitalista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas representando al bloque comunista. Entonces, bueno, cada uno de estos bloques va a tener justamente sus oficinas de inteligencia, y la CIA es la que se va a encargar ya a partir del 48, autorizados desde el 1948, a hacer operaciones encubiertas, a financiar y organizar golpes de Estado, desestabilizar gobiernos para frenar en ese entonces el avance del comunismo. Y bueno, pues una vez que termina la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y del bloque soviético, bueno, pues se dedican a hacer también estas labores de inteligencia, de espionaje, de desestabilización, simplemente para proteger o expandir los intereses económicos y políticos, ideológicos de los Estados Unidos. Ese es el papel de la CIA, y bueno, tratándose del vecino principal de los Estados Unidos, como es el caso de México, pues la actividad de la CIA pues ha sido constante en el territorio nacional. Vamos entonces pues a retomar la lectura del texto de don Manuel Buendía. La CIA en México. Comúnmente se acepta
que la profesión más antigua del mundo es la que ya se sabe. Pero no pocos historiadores y sociólogos estarían dispuestos a debatir si el espionaje es por lo menos tan antiguo, y también el periodismo. Esta última profesión, el periodismo, justifica su antigüedad con un simple silogismo. Si lo que ocurría con las otras dos, es decir, el oficio más antiguo del mundo y el espionaje, si lo que pasaba con esas dos era interesante, alguien tenía que contarlo a los demás, y ese fue el primer periodista. En la Biblia hay numerosas referencias al espionaje, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En este habría que consultar el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, donde se narra cómo los fariseos incrustaron algunos espías entre las personas que rodeaban a Jesús para que, haciéndose pasar por justos, tratasen de sorprenderlo. Como se ve, la analogía entre espías y fariseos es una muestra de buen gusto por parte del evangelista. En el Antiguo Testamento se pueden consultar los libros de Jueces, Oseas, el Levítico, el Génesis y otros. Pudiera ser que la referencia histórica más remota al espionaje, a los espías y su quehacer social, date de 4000 años antes de Cristo y se encuentre en el capítulo 2, versículo 3 del libro de Josué. Si se consulta este texto, se encontrará un relato verdaderamente interesante que comienza así. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Aquí ya se descubre cómo 2 de las profesiones más antiguas del mundo se reúnen en una sola intriga. 6000 años después, las cosas siguen siendo más o menos iguales. Como me propongo relatar a lo largo de esta charla, se verá que la CIA es, entre otras cosas, una perfecta síntesis o muestra de alianza entre los intereses políticos y militares del gobierno norteamericano y los de la delincuencia organizada o libre dentro de ese mismo país y otros. Me gustaría insistir en que se leyera completo el relato de lo que ocurrió a los espías de Josué en la casa de la señorita Rahab. Probablemente se llegará a la conclusión de que ahí se escribió el primer argumento para una película de James Bond. Cuando la dirección de la Facultad de Economía y la Generación Flores Magón hicieron favor de invitarme para hablar acerca de la CIA en México, me hice el propósito de recontar lo que he publicado al respecto durante los últimos 15 años y enmarcar el tema en una buena cantidad de notas, referencias y recortes periodísticos que están en mi archivo desde hace largo tiempo. De hecho, yo jamás me he movido de mi escritorio para saber algo de la Central Intelligence Agency. Simplemente leo los libros que se publican en español y todo cuanto llega a mis manos que sobre el tema haya ocupado un espacio en periódicos y revistas. De vez en cuando hago algunas consultas por teléfono de las que naturalmente se entera la propia CIA. Hay que recordar, estamos hablando de principios de los años 80. No existe internet, no existe la telefonía celular, lógicamente no existen las redes sociales, no existen propiamente para su consulta pública archivos digitales. La hemeroteca, las bibliotecas, pues todo es consultar papel. Y bueno, el teléfono pues era el medio más rápido para hacerse de información, para contactar a alguien que pudiera tener información, y se iban creando estas redes de números telefónicos. Por eso eran tan importantes, sobre todo para los periodistas, aquellos papelitos en donde iban en orden alfabético nombres y números telefónicos que nos tocó conocer como agendas y que hoy pues a lo mucho tienen un espacio dentro de nuestros teléfonos inteligentes. Como la modestia no es virtud que acompaña al periodista, debo decir que me siento muy orgulloso de ser uno de los pocos reporteros tercermundistas que han logrado cazar uno que otro de esos espías. Y el método para atraparlos es así de simple, como lo he descrito. Hay que leer, anotar, archivar y tener paciencia. De pronto surge un dato que arroja una nueva luz sobre otros que parecían inconexos, y entonces el perfil de un agente del espionaje y la subversión aparece ante los ojos del reportero.
Es como armar un rompecabezas. Siempre hay una pieza que le da sentido a las demás. ¿Por qué dedicar tiempo y esfuerzo a esta tarea? No es porque me sobre el tiempo o porque me gusten las emociones fuertes. La única razón es de índole patriótica. Yo no considero devaluadas palabras tales como nacionalismo o patriotismo, y estoy persuadido, como seguramente muchos de ustedes lo están también, de que los espías norteamericanos son enemigos de nuestro país. Los hay de dos clases y ambos representan un riesgo permanente para la seguridad interna de México, para la paz, para las relaciones internacionales y para nuestra independencia en todos los órdenes. Ojo, esto lo está diciendo en los 80s Manuel Buendía, está señalando, como diríamos en otros ámbitos, con índice de fuego, quiénes son los enemigos verdaderos de los mexicanos y son estos agentes de la CIA. Y el caso reciente que detona este interés en retomar la historia de la CIA en México es justamente la presencia, la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, presuntamente en una acción coordinada con el gobierno del estado para desmantelar instalaciones, infraestructura de narcotráfico en esa región. Que supuestamente, bueno, estos dos espías, porque hay que decirles de esa manera, además pues aparecían armados, andaban armados en el interior de nuestro país, lo cual es ilegal, a menos que hubiera un permiso otorgado específicamente de manera federal, no por un gobierno local, no por un gobierno estatal. Y bueno, finalmente tenemos que estar muy conscientes de que son labores de espionaje lo que realizan estas personas de la CIA y que, como se ha dicho en muchos memes, en muchos artículos, muchas opiniones en redes sociales, quien piense que la CIA está en nuestro país para ayudarle al país, para ayudar a su desarrollo económico, político, para acabar con el narcotráfico, pues está completamente equivocado y está en un nivel de ignorancia pues francamente preocupante, porque ha quedado claro que Estados Unidos es el principal proveedor, organizador y protector de los cárteles del narcotráfico. Los mexicanos, los colombianos, los que vienen de Oriente, los que vienen de Europa, de Rusia, en fin, de todos estos países, las mafias tienen esta conexión con los Estados Unidos y con su agencia, su principal agencia de inteligencia, por lo que cualquier trabajo que hacen ellos no es por el beneficio de los países en donde se meten a espiar, sino que su función es la de controlar y proteger los intereses de los Estados Unidos, y a veces ni siquiera eso. Es fácil concluir que un agente subversivo entraña un alto peligro para nuestro país. Pero también es peligroso el agente que solo viene a cumplir labores de inteligencia, es decir, de información. En efecto, aunque esta clase de espías no se entrometen ni participan en actos terroristas o de otra índole, esto bueno en teoría, porque sabemos que sí lo hacen, no podemos omitir que la información por ellos enviada a Washington es procesada y utilizada para la toma de decisiones que afectan a nuestro país desfavorablemente. Bueno, es bien sabido que ellos se encargan de organizar todas estas actividades de subversión interna, de crear oposiciones a ciertos gobiernos, como pasó en Chile en los 70s con el gobierno de Salvador Allende, para que después se diera este golpe que pondría en el poder al dictador Augusto Pinochet. Lo que hicieron también lo hicieron en Guatemala, la infinidad de planes de desestabilización y de atentados, intentos de atentados contra la vida de Fidel Castro en Cuba, el asesinato de líderes de países africanos que buscaban independizarse, dejar de ser colonias de países europeos, en fin, infinidad de casos en donde la CIA se ha encargado de actuar, de organizar o de actuar violentamente para cumplir con estos objetivos. Finalmente, el asesinato de Camarena en México, pues fue con la presencia y con la asesoría y con las provisiones dadas por la CIA. No hay un solo Estado, no hay un solo gobierno en el mundo que carezca de servicios de inteligencia. Los tienen exactamente todos, incluyendo el Vaticano. Los tiene México
aunque como veremos más adelante, cuando armamos servicios de espionaje para el exterior, lo hacemos casi tan bien como cuando formamos una selección nacional de fútbol. O sea, la inteligencia en países extranjeros mexicana no funciona. Funciona para controlar a la población mexicana, como vimos en la historia de la DFS, con aquellos personajes funestos como el propio Fernando Gutiérrez Barrios durante el movimiento del 68, el espionaje, la infiltración, la desaparición, asesinatos, torturas, etcétera, ¿no? Pero repito, lo que importa es considerar a dónde va a dar la información recolectada por los agentes y con qué propósitos se utiliza después. Me gustaría saber si alguien puede citar un solo caso en que el gobierno de los Estados Unidos, como consecuencia de la información suministrada por sus agentes de inteligencia, se haya sentido inclinado a un mayor respeto para las leyes e instituciones mexicanas. En cambio, creo que los ejemplos en sentido contrario son muy abundantes. La primera referencia que hay en mi archivo acerca de la actividad de la CIA en México data de 1948. O sea, cuando la compañía tenía un año de haber sido fundada. En México transcurría el primer tercio del gobierno de Miguel Alemán y era encargado de la Dirección Federal de Seguridad el general Marcelino Inurreta. Socapa de proporcionar al gobierno mexicano información sobre grupos comunistas, vinieron a México los primeros agentes de la CIA. Se formó entonces un grupo mixto de investigación cuyas oficinas se instalaron en Melchor Ocampo número 212, cuarto piso. Yo estoy seguro que a muchos camaradas del ESME se les hace muy familiar esta dirección, Melchor Ocampo 212, porque es el edificio que todavía existe, que está sobre Melchor Ocampo, enfrente del que fue el edificio de Luz y Fuerza del Centro, bueno, casi enfrente, más bien enfrente de esta plaza comercial de galerías, y en donde hubo grupos políticos del ESME que sesionaron. Muchos de ellos, hay que decirlo, formaron parte de lo que hoy es la disidencia, de lo que en su momento fue la planilla naranja de Alejandro Muñoz, que intentaron vender a nuestro sindicato y que hoy forman parte de esa disidencia que encabeza este señor Rosendo Flores. Entonces, bueno, pues esas oficinas al parecer no dejaron de ser centro de desestabilización ya no pensemos de gobiernos, sino de organizaciones sociales como nuestro sindicato. Y otro dato que es interesante mencionar, el gobierno mexicano de aquel entonces, de Miguel Alemán, quien da origen a este apodo al presidente y a su gabinete y a todos los políticos asociados a él, que se les conocía como Ali Baba y los 40 ladrones, el periodo o uno de los periodos de mayor corrupción política, económica en nuestro país, de cómo se empezaron a hacer estas grandes fortunas, de que se decía de manera irónica que les hizo justicia la revolución. En el caso de Miguel Alemán, pues incluso hijo de un militar, gobernador del estado de Veracruz, si no me falla la memoria, y que bueno, pues finalmente se va a ver beneficiado ya como estos cachorros de la revolución, hijos de generales, de comandantes, de alzados. El caso de Miguel Alemán encabeza también el grupo de los licenciados, que ya son egresados de la UNAM, que tienen una carrera profesional, generalmente de abogados, y que pues se dedican a buscar puestos en el gobierno para poder allegarse de recursos económicos. Básicamente ese sería el resumen. Y justamente en el periodo de Miguel Alemán hay pues todo un desarrollo de labores anticomunistas. Hay que acabar con el comunismo. Recordemos, lo dijimos hace unos minutos, estamos en la Guerra Fría, en la lucha entre estos dos bloques, el bloque capitalista, el bloque comunista, y pues el gobierno mexicano de Miguel Alemán decide pues alinearse a el grupo de los Estados Unidos del bloque capitalista. Hay otra anécdota, y esa quizás la abordaremos en otro programa, que tiene que ver con que además Miguel Alemán durante la Segunda Guerra Mundial, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, era funcionario dentro del gabinete de Lázaro Cárdenas, pero estaba siendo investigado porque tenía, además de su matrimonio, tenía pues una novia,
una novia que era una actriz alemana que participó en algunas películas mexicanas, pero que tiempo después se descubrió que era espía de los nazis. Entonces, voluntaria o involuntariamente, Miguel Alemán también dio información de nuestro país para los nazis de Adolfo Hitler. Todo un personaje ilustre, Miguel Alemán, y pues toda su descendencia bien encauzada hacia la corrupción, hacia el mal gobierno, hacia pues el saqueo de los recursos de nuestro país. Bueno, continuamos rápido, o bueno, no continuemos. Vámonos a la pausa, estoy viendo que ya estamos sobre el tiempo, vámonos a la pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, y regresando continuamos con la lectura de la CIA en México, libro del maestro ya fallecido, gran maestro de periodismo en nuestro país, don Manuel Buendía. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes y bueno, estamos con el libro de Manuel Buendía, La CIA en México. La CIA es un tema que siempre nos llama la atención porque para muchos de nosotros toda esta cuestión del espionaje, de lo subrepticio, de estos agentes que actuaban con una personalidad oculta y que tenían todo tipo de gadgets, de instrumentos para neutralizar al enemigo, para obtener información, para abrir cerraduras, etcétera, pues siempre ha sido muy romantizado en los medios masivos, ¿no? Desde las series de televisión, algunas en tono irónico, en tono paródico, como El Superagente 86, El Agente de Cipoll, en fin. O en el cine abiertamente, todas estas películas de espías, la generación de James Bond, o aquellas que justamente se refieren a la labor de la CIA, pues fueron siempre un objeto de atracción muy interesante. Pero no olvidemos que también se convierten en herramientas de control social, herramientas que buscan convencernos de que este tipo de instituciones son necesarias y son incluso heroicas, porque gracias a ellos se detienen ataques terroristas, se detienen a grupos de narcotraficantes, se detienen a peligrosos criminales internacionales, etc. Y aunque puede haber casos en los que efectivamente lleguen a detener una amenaza para la seguridad de un grupo de ciudadanos en alguna región del planeta o en el mismo país, pues finalmente lo que tenemos son grupos de espionaje que lo que buscan es pues obtener información del bando contrario, o aunque no sea el bando contrario, aunque sean países aliados, obtener información de esos países para sacarle el mayor provecho para, en este caso, los Estados Unidos. Y en ese sentido también el cine tiene cosas muy interesantes. Hay infinidad de documentales. Hay un documental de varias horas, está dividido, según recuerdo, en 3 partes, sobre la historia de la CIA y cómo se desarrolla a nivel global. Y hay una película de ficción muy buena, muy recomendable, si pueden localizarla, pues ya sea en internet o con algún proveedor de películas que tengan a la mano, que se llama The Good Shepherd, El Buen Pastor. Y esta película es dirigida por Robert De Niro. El mismo Robert De Niro la protagoniza junto con Matt Damon, y es justamente estos primeros años de la CIA, desde que era la OSS y cuando se transforma en la CIA. Una película muy buena, muy larga, pero muy buena, muy interesante, que nos permite entender pues con más, de una manera más crítica, de un enfoque más crítico, el papel que desempeña o que busca desempeñar esta instancia del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, dentro de la información que hay, incluso la revista Proceso, una revista que pues tuvo sus mejores años, que ya conocimos sus mejores años, que tuvo excelentes periodistas, empezando por sus fundadores y directores, Vicente Leñero y don Julio Scherer, y que después, bueno, ha caído en decadencia, ha perdido el valor periodístico que tenía para convertirse a veces en un panfleto que responde a ciertos intereses. Y bueno, pues de vez en cuando tienen algunos destellos todavía de buen periodismo. En este caso, lo que está circulando actualmente es esta edición, que es justamente sobre la CIA, sobre este asunto que tuvo lugar en el estado de Michoacán. El artículo es medianamente interesante, aunque tiene aquí unas referencias que me gustó traer a cuento. Digo, esa es la ventaja que tienen todavía las tiendas Sanborns, que uno puede ojear las revistas y ver si vale la pena comprarlas. Y bueno, aquí yo pude encontrar una parte bien interesante que habla sobre este papel de la CIA en México, más hacia nuestros días, y que voy a leer unos fragmentos. El artículo se titula, es el principal de este número de Procesos, se titula La soberanía en el vacío. Está escrito por Jorge Carrasco Araizaga y Jesús Esquivel, y en una parte del artículo, un subtema, se titula El Mayo y los Contras, otros antecedentes. En los años 80 del siglo pasado, en la efervescencia de la Guerra Fría,
Documentos clasificados de la DEA sobre la investigación del asesinato de Enrique Kiki Camarena mostraron que la CIA instaló un campo de entrenamiento en un rancho de Rafael Caro Quintero. Esto incluso lo vimos en la serie Narcos, ¿no? O sea, es visible pues la alianza que hay entre la CIA y el narcotráfico mexicano. Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del ya desaparecido Cártel de Guadalajara, para entrenar a los contras nicaragüenses. Esta era la función de la CIA, organizar esos lazos entre pues, un proceso delictivo como es el narcotráfico en México para apoyar a un proceso de desestabilización en otro país, en este caso los contras nicaragüenses. La CIA permitía a los narcotraficantes mexicanos traficar cocaína de Estados Unidos a cambio de que le ayudaran a entrenar y enviar armas a la contra nicaragüense, que eran financiados y apoyados por el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan, para combatir el gobierno revolucionario del país centroamericano, encabezado entonces por Daniel Ortega y quien de nuevo gobierna desde 2007. Lo que desveló el incidente ocurrido la madrugada del domingo 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, en los límites con Huauchochi, fue la constatación de que Estados Unidos pasó por encima de la Ley de Seguridad Nacional y del entendimiento bicentenario que establecen las reglas de operación de agentes extranjeros en el territorio nacional. Aquí pues se hace mención a esa parte en donde los Estados Unidos a través de la CIA pues hacen más que evidente esta relación perversa entre la CIA y quienes se encargan de traficar las drogas. Recordemos que en un momento dado en la historia de México el narcotráfico era un hecho de segundo nivel que no tenía que ver absolutamente con la seguridad del país, que de hecho se pacta entre los gobiernos de aquellos años, de la década de los 40, 50, se pactan con estos narcotraficantes las rutas para llevar la droga hacia los Estados Unidos y evitar que haya pues otras consecuencias con la población de nuestro país. Los Estados Unidos, lógicamente, aunque digan que pues, están en contra del narcotráfico y actualmente el presidente naranja, Donald Trump, diga que va a acabar con el narcotráfico, pues finalmente sabemos que es un discurso hipócrita porque el consumo, la mayor parte del consumo de drogas en los Estados Unidos es en los Estados Unidos y es en donde también se lava la mayor cantidad de dinero proveniente del narcotráfico y también son los principales proveedores de armas para los narcotraficantes mexicanos, para los cárteles mexicanos. Es decir, estamos ante pues, un escenario montado por la propia CIA desde las instrucciones del gobierno y a veces por encima de las instrucciones del gobierno montado por la CIA para poder mantener este negocio, un negocio multimillonario, billonario podríamos decir, en los Estados Unidos que beneficia a un pequeño grupo en el poder. Esto lo vio pues el propio Manuel Buendía, lo supo ir a través de su investigación, supo ir desentrañando todas estas relaciones entre los gobiernos, las agencias de inteligencia, los ejércitos y los grupos criminales que controlan este tráfico de drogas. Continuamos pues con la lectura de la CIA en México de Manuel Buendía. Lo que en un principio fue una asociación institucional de gobierno a gobierno, pronto comenzó a derivar hacia una hegemonía de los norteamericanos, que mediante dádivas empezaron a lograr que ellos fueran los primeros y a veces los únicos beneficiarios con la información captada por los agentes mexicanos. Por razones que nunca he podido averiguar completamente, este primer episodio de la CIA en México culminó cuando un iracundo detective mexicano arrojó desde la azotea de aquel edificio, el que mencionamos de Melchor Ocampo 212, parte del equipo electrónico y se llevó a casa algunas fracciones del archivo. En los años siguientes y hasta la fecha, el gobierno mexicano ha debido mantener una relación oficial con la CIA a través de la Secretaría de Gobernación y dentro de esta
la Dirección Federal de Seguridad. Recordemos también que la Dirección Federal de Seguridad desaparece justamente con la investigación sobre el asesinato de Manuel Buendía, porque se descubre que su director es quien aparentemente fue el autor intelectual del homicidio de Buendía, y entonces se decide disolver la Dirección Federal de Seguridad y empiezan pues a salir todas estas historias sobre las desapariciones, torturas, etcétera, que hacía esta policía secreta en México. Recordemos también que pues esta relación entre el gobierno mexicano y la CIA tuvo una nueva época dorada justamente en el sexenio de Felipe Calderón, cuando en Paseo de la Reforma, adelante de la Glorieta de las Palmas, del lado poniente de Paseo de la Reforma, en uno de los edificios enormes que hay ahí, se instalaron oficinas de diferentes agencias de Estados Unidos, como la DEA, como la propia CIA. Se decía que incluso el FBI, la Asociación del Rifle, en fin, varias otras organizaciones del gobierno de Estados Unidos tenían sus oficinas ahí, y que era el centro de espionaje a unas cuantas cuadras de donde era la embajada de los Estados Unidos. Sabemos que ya no está ahí en Paseo de la Reforma, ahora está en Polanco, pero vamos, incluso en este sexenio de Felipe Calderón, la CIA pudo, incluso fue cuando se dio a conocer o se conocieron rumores de que había muchos agentes de la CIA circulando aquí en el país portando armas, lo cual se supone que estaba completamente prohibido. Hay un hecho que por evidente y casi perugroyesco se nos evade en los análisis y consideraciones que hacemos sobre este tema. El dato es este. La CIA es un organismo oficial del gobierno de los Estados Unidos, como pudiera serlo la CONASUPO en el mexicano. La CONASUPO, pues, que ya no existe para quienes son más jóvenes, bueno, pues era este organismo que se encargaba de la distribución de productos para el consumo de la población. Así pues, del mismo modo que los departamentos de agricultura o de comercio del gobierno de los Estados Unidos tienen relaciones con sus homólogos en México, así es también absolutamente inevitable que exista una relación oficial entre la Agencia Central de Inteligencia y su correspondiente mexicana. Pero, como todos sabemos y universalmente consta, la CIA se mueve en dos pisos. Y lo que ocurre en el piso abierto a los funcionarios mexicanos es lo menos interesante de todo. Más adelante trataremos de precisar estas consideraciones. Respecto al cuándo, por qué y cómo de la CIA, hay literatura abundantísima. Para obviar citas numerosas, quisiera referirme al trabajo titulado Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana, escrito en 1948 por el profesor de la Universidad de Yale, Sherman Kent, a quien sería fácil ubicar como uno de tantos intelectuales a los que el gobierno encarga el trabajo de vestir y de algún modo intentar justificar el espionaje dentro y fuera de la nación norteamericana. Define Sherman Kent: inteligencia es el conocimiento que nuestros hombres, civiles y militares, que ocupan cargos elevados, deben poseer para salvaguardar el bienestar nacional. La inteligencia constituye una institución. Es una organización física de seres vivos que persigue, como fin, una clase especial de conocimiento. Una organización semejante debe hallarse preparada para poner a los países extranjeros bajo vigilancia u observación, y debe estar preparada para explicar sus pasados, su presente y probables futuros. Debe tener seguridad de lo que produzca en el sentido de información sobre esos países, sea útil a la gente que toma decisiones. Algunos del equipo deben ser particularmente expertos como observadores sobre el terreno y como tales formarán el grueso de la fuerza de observación en el extranjero. Son los hombres estacionados en las capitales extranjeras cuya misión consiste en observar e informar. En este caso, pues incluso el embajador de los Estados Unidos en México, pues es un agente o exdirector de la CIA. Lógico pensar que todo este universo de agregados culturales o de cónsules
y gente que trabaja en las embajadas y en los consulados de los Estados Unidos en todo nuestro país, pues no podemos dudar ni por un segundo que son agentes de inteligencia de la CIA. El profesor Kent, como ustedes observarán, prefirió hacer el papel de ingenuo que no sabe de los trucos sucios del espionaje y pretende embellecerlo como una actividad puramente informativa que, dice él, tanto se parece a la de los periodistas. Este mismo autor, como muchos otros, señala que el origen de la CIA está en la Ley Pública 253, votada por el Congreso. Así pues, y no sobra la insistencia, la Agencia Central de Inteligencia no es un órgano clandestino del gobierno de los Estados Unidos de América. El Congreso le fijó límites, entre los cuales el más importante consiste en que puede operar en cualquier parte del mundo con todo el apoyo de su gobierno, excepto dentro del territorio de los Estados Unidos, si ello significará espiar a ciudadanos norteamericanos. Está subordinada al Consejo Nacional de Seguridad, pero su estatuto indica que la información, o sea, el fruto del espionaje de otros organismos del mismo gobierno, estarán abiertos a la inspección del director de la CIA. Hasta el FBI queda obligado a proporcionar la información que el director de la CIA le reclame por escrito, según dice la ley respectiva. De aquí surgen algunas de las disputas entre las policías que han dado origen a conflictos dentro y fuera de los Estados Unidos, pero también han permitido conocer secretos de ambas. Y esto también es tema que se ha manejado en infinidad de series de televisión y de películas hechas en Hollywood que nos hablan de esa rivalidad entre la policía local o la policía, los de uniforme, los de a pie, los feds, los federales, que son del FBI, y la CIA, que es el nivel que les dice a los otros dos, ustedes van a actuar bajo mis órdenes. Y entonces vienen los conflictos, lógicamente, por la territorialidad, por la transparencia de la información y por el uso que se le da a esta información. Según los expertos, hay más de 20 organismos que realizan espionaje por cuenta del gobierno de los Estados Unidos. Porque no olvidemos eso, la CIA también crea ciertas organizaciones, pueden ser desde asociaciones civiles hasta subdepartamentos de alguna instancia de gobierno dedicada a la salud, a la educación, etcétera, que lo que hacen es recibir financiamiento del propio gobierno y de privados en Estados Unidos, pero lo que hacen son igualmente labores de espionaje en cualquier país. En el caso de México, pues no sería la excepción. Estos famosos think tanks en donde reclutan a estudiantes o a ya graduados de universidades de prestigio de todos los países y forman grupos de análisis, grupos de investigación que se dedican justamente a recibir información de primera mano. Son grupos cerrados, grupos a veces hasta compartimentados, es decir, no sabe uno lo que está haciendo al que tiene sentado en el escritorio de junto, y todos ellos analizan información que se les provee, dan su enfoque, y quienes se encargan de organizarlos resumen toda esa información, se la entregan a la CIA, y de ahí viene la toma de decisiones que hace el gobierno de Estados Unidos. O a veces la propia CIA, que toma sus propias decisiones. Además de los mencionados, CIA y FBI, están las organizaciones creadas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Comisión de Energía Atómica y otras tan increíbles como la Oficina de Minas del Interior, que se dedica a investigar los recursos mineros de México y varios países, justo lo que acabo de comentar. Asimismo, un estudioso como Sherman Kent habla de una inteligencia agrícola exterior a cargo del Departamento de Agricultura y de un sistema de espionaje económico por cuenta del Departamento de Comercio. Están metidos en todos lados. Incluso, repito, van a las universidades a reclutar a los posibles agentes o posibles espías que puedan serles de utilidad. Pero entremos al recuento de las notas que aparecen en el archivo del periodista, específicamente aquellas publicadas en columnas durante los últimos 8 años. El 31 de marzo de 1974 me permití preguntar públicamente cuál había sido la responsabilidad del espionaje norteamericano en varios hechos violentos ocurridos en este país. Por ejemplo, el asesinato del escritor español José Almoina Mateos en 1960, el atentado dinamitero contra el periódico El Día en 1965 y los bombazos a la embajada y negocios cubanos de 1974.
Según los datos a la vista, en todos estos hechos, y posiblemente también en uno anterior, o sea, la misteriosa desaparición del escritor Jesús Galíndez en 1956, habían participado pistoleros cubano-dominicanos provenientes de Miami y cuya liga con la Central Intelligence Agency es algo más que una mera suposición. Recordemos también el caso del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, en donde pues diferentes teorías apuntan a que la CIA también se encargó de organizar, de llevar a cabo la logística de este magnicidio, y parte de eso lo podemos ver en la película JFK de Oliver Stone, también muy recomendable. A pesar de que se le acusó de ser amarillista y conspiracionista, etcétera, pues es francamente un muy buen documento que nos hace desconfiar siempre de los gobiernos estadounidenses. En julio de ese mismo año, de 1974, los periódicos publicaron información de que varios exagentes de la CIA habían confesado durante las últimas 3 semanas que cometieron actos de espionaje en México. Uno de ellos dijo, según los cables, que también había actuado en Ecuador para conseguir el derrocamiento del presidente Arosemena. Dijo el agente a un periodista norteamericano: hicimos campaña a favor de los comunistas y promovimos la penetración comunista en el gobierno. Arosemena fue eventualmente derrocado y reemplazado por una junta militar. No olvidemos tampoco que la persecución que se hace en Bolivia a el Che Guevara participaron también agentes de la CIA, y ya al momento en que es capturado y después ejecutado se habla de la presencia de soldados estadounidenses, pero también de agentes de la CIA. Con base en estas confesiones, pregunté públicamente si el espionaje internacional había tenido algo que ver con una banda de criminales recientemente desbaratada en Guadalajara, la peor que jamás haya existido en toda la historia de la delincuencia en México. En esta banda figuraban 6 norteamericanos, tenían una casa fortificada y utilizaban rifles que supuestamente son del uso exclusivo del US Army, del Ejército de Estados Unidos. El martes 16 de ese mismo mes de julio de 1974, publiqué en mi columna una información que abría brecha hacia uno de los principales asientos de la CIA en México. La información publicada fue la siguiente: Murden, el hombre de la CIA aquí. Las secretarías de la Asociación Mexicana de Profesionales en Relaciones Públicas están casi aturdidas por la cantidad de llamadas telefónicas que reciben de personas que buscan información sobre Robert Mullen & Company. Este es el nombre que Philip B. Agee dio al Washington Post como el de la empresa que varios años sirvió de cobertura a las actividades de la Central Intelligence Agency, CIA, en México. Pero ocurre que aquí nadie conoce al señor Robert Mullen. Su agencia jamás estuvo registrada en la asociación, ni de tal nombre se acuerdan los más antiguos publirelacionistas. Es casi seguro, pues, que se trate de un dato equivocado a medias. En México existió hasta 1970 una empresa de relaciones públicas llamada Robert L. Murden & Company, con oficinas en Sena 43, Colonia Cuauhtémoc, y particularmente activa entre los años de 68 a 70. De pronto, el señor Murden tuvo que marcharse del país casi violentamente. Entre sus empleados corrió el vago rumor de que los problemas del señor Murden se relacionaban con la CIA. El socio de Murden, Richard K. Lorden, se quedó con la agencia, que ahora trabaja bajo el nombre de RKL y Asociados. Tienen sus oficinas en Río de la Plata 48, y si usted desea preguntar al señor Lorden algo respecto a la CIA, puede llamarle a los teléfonos 533-5980, 525-3222 y 514-5030. Lorden heredó de Murden la Pan American News Service, cuyas oficinas están igualmente en Río de la Plata 48. La agencia sirve para que el señor Lorden envíe información de sus clientes a los periódicos mexicanos. Lo mismo hacía Murden. La firma de Lorden maneja las relaciones públicas de empresas transnacionales exclusivamente, pero en alguna época manejó las del Comité Mexicano de Hombres de Negocios y del Departamento de Turismo de Estados Unidos.
Lorden, quien procedente de Brasil llegó a México desde 1963, según allí, las operaciones de la CIA para controlar elecciones en Brasil fueron en 1962. Es pariente político de un prominente industrial de México, hermano de uno de los primeros diputados del PAN. Este industrial es también miembro de la Junta de Directores de la Universidad Autónoma de Guadalajara, conocida, entre otras razones, porque es la sede del grupo ultraderechista Los Tecos. Ultraderecha, PAN, industriales, espías de la CIA. Hay relaciones familiares de muchos años. En 1969, la Junta informó públicamente que esa universidad había recibido un subsidio por varios millones de pesos del Departamento de Estado y de la Agencia Internacional de Desarrollo, la AID o la AID, que AID en español significa ayuda. La AID es mencionada constantemente como una de las coberturas internacionales de la CIA. Lorden, a través de un personero, reaccionó violentamente ante esta publicación, desafiando al columnista a publicar pruebas o a aceptar el calificativo de falsario. Sin embargo, como la paciencia debe ser aliada de un cazador y la suerte compañera inseparable del periodista, el 8 de octubre del mismo año pude publicar la comprobación necesaria que había llegado a mis manos exactamente igual que los otros elementos. El viernes 4, El Día publicó una extensa nota en que se da a conocer parte de la lista de agentes de la CIA en México, según las revelaciones de Philip Agee. En esta lista figura el nombre de Bruce Bergmans, representante de una empresa llamada Agribusiness Development Incorporated con oficinas en Río de la Plata 48. Lo que esta nota no dice es que se trata del mismo domicilio de la firma de Richard K. Lorden y asociados. Tampoco dice la nota que este columnista ha podido precisar y desafía a Lorden y a sus personeros a probar lo contrario. El señor Bruce Bergmans fue uno de los miembros de esa empresa y llegó ahí en 1970 procedente, al parecer, de otra de las grandes agencias norteamericanas de publicidad que operan en nuestro país. El misterioso Mr. Bibi trabajaba entonces para Radio VIP. Al llegar a RKL y asociados, Bergmans lo mismo dirigía la fabricación en gran escala de figuras de Topollillo, que desaparecía por semanas enteras. Usaba un precioso convertible azul de 2 plazas, nunca conversaba públicamente en español, y su esposa, miembro de la Junior League, trabajaba también para un dispensario sostenido por norteamericanos en una de nuestras colonias miserables, donde se daban conferencias a madres proletarias y se les regalaban píldoras anticonceptivas. Hay otro tema que vamos a investigar, a ver qué textos hay disponibles, que debe haberlos, sobre esta relación que también tiene la CIA con la expansión brutal que en la segunda mitad del siglo XX está teniendo la Iglesia Evangelista en el Tercer Mundo, pero particularmente en América Latina y en México. Parece ser que hay un fuerte financiamiento del gobierno de Estados Unidos, de su agencia de inteligencia, para que se den estas misiones en diferentes países, sobre todo en colonias proletarias. Aquí por eso me brinca esa cuestión, para que, aprovechando la decadencia en que se encuentra ahorita la Iglesia Católica, la cantidad pues muy fuerte, muy preocupante para ellos de fieles que han dejado la creencia católica para volverse evangelistas, y cómo justamente de Estados Unidos viene el dinero para apoyar a estas organizaciones, y la CIA también está involucrada. En fin, ya será tema de otra emisión de Letras Militantes. El misterioso BB, a quien ahora un compinche ha delatado como miembro de la Central Intelligence Agency, estuvo por lo menos 6 meses de 1970 como asociado del señor Richard K. Lorden. Tal vez ahora el periodista ya no esté obligado a mostrar otro puñado de pelos para probar que la burra era parda. Como un paréntesis, en medio de estos gratificantes hallazgos, el 18 de marzo de 1975 hice esta observación que me parece importante repetir ahora a ustedes por obvias razones. Hay una curiosa campaña de la propia CIA
para desacreditar los cargos contra ella. Básicamente, la campaña consiste en promover el mayor número de ataques por cuenta de inconsultos y estridentes acusadores profesionales que hacen del manifiesto o del artículo oportunista instrumentos de lisonjas para los gobernantes. Este tipo de ataques contra la CIA necesariamente acaba por caer en el ridículo y de ese modo se esteriliza o desacredita públicamente un embate serio de las organizaciones democráticas. Dicho de otro modo, acusar a la CIA de todo lo malo que ocurre, hasta de gripes o embarazos inoportunos, se ha ido convirtiendo en un torpe ejercicio dialéctico de quienes en este país hablan solo por el placer de escuchar su voz. Y eso es precisamente lo que la CIA quiere. Acusar, denunciar sin la menor posibilidad de prueba, ni siquiera por mayoría de razón, es sin duda, a contrapelo, muy conveniente para una campaña de encubrimiento, de desviación, de autoengaño. Algo así le ocurrió a aquel pastorcillo que se la pasaba alarmando a todos con el grito de "ahí viene el lobo". Cuando el lobo de veras vino, se comió tranquilamente al hablantín y bobo pastorcillo. Respecto a las formidables dimensiones de la Agencia Central de Inteligencia observables ya en 1975, vale la pena releer este párrafo del libro La CIA y el culto al espionaje, escrito por Víctor Marchetti y John Marks, libro que estuvo en litigio mucho tiempo en los tribunales norteamericanos ante los que acudió la CIA para impedir que se publicaran precisamente datos como estos. En la actualidad, la agencia utiliza los 2/3 aproximadamente de su presupuesto y de su personal para las operaciones encubiertas o para apoyarlas de modo indirecto. Esta proporción se ha mantenido prácticamente constante durante más de 10 años. De este modo, de una plantilla profesional formada por unas 16.500 personas y de un presupuesto anual de unos $750 millones, unos 11.000 empleados y casi 550 millones se destinan a los servicios clandestinos y actividades como comunicaciones, logística e instrucción, que perteneciendo a la Dirección de Administración y Servicio, antes Dirección de Apoyo, colaboran en la acción encubierta. Solamente el 20% de los empleados profesionales de la CIA, que gastan menos de 10% del presupuesto, trabajan en tareas de análisis, de investigación y en la elaboración de la información. De momento, no hay razón para esperar que las cosas cambien. Vamos a dejar hasta aquí la lectura del texto de don Manuel Buendía, invitándolos a que busquen este libro en internet. Es posible encontrarlo, es posible contar con él y darle una lectura porque es sumamente interesante. Recordemos que pues el objeto es incentivar, motivar a que nuestras compañeras y compañeros busquen esta información, se informen adecuadamente, se formen un criterio a través de este análisis, que puedan pasar a la discusión de estos temas y de ahí pasar a la acción, porque eso es lo que necesitamos. No solamente quedarnos con la información, sino construir un cambio que se requiere desde la clase trabajadora. Agradezco, como siempre, a mis camaradas de Radio ESME su ayuda para la edición, producción y difusión de este programa. A Carlos Villanueva por la elaboración de la música original, a Judith García por todo el apoyo logístico para la elaboración de este programa y a ustedes, compañeras y compañeros que nos escuchan a través de redes sociales. Nos vemos pronto, que tengan una excelente semana. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.